Hola, mi nombre es Jefferson Alarcón y este es mi video explicativo de mi práctica profesional 2 en el Parque Científico de Innovación Social en la Universidad Minuto de Dios. El macrocontexto. El macrocontexto parte del punto de vista de trabajar con diferentes colegios a nivel Bogotá, teniendo en cuenta que la idea es trabajar con diferentes cursos, con el proceso STEM y con los docentes acompañantes de el STEM. Ya más específicamente se habla en el micro de mi trabajo en el Colegio Bilbao, en la calle 143A, número 11850, que eso es la localidad de Suba. Mi profesor acompañante es Luis Antolines, el cual yo tenía que asistir al colegio los días martes de 9 a 11 de la mañana para realizar tanto mis planeaciones como el monitoreo y el seguimiento de los estudiantes y de los docentes de las diferentes áreas en el proyecto de STEM MD Robotics. Ahora en la propuesta parte desde la práctica profesional 1, en donde ya que es un proyecto interdisciplinar gestionado por la ciencia, tecnología, informática y matemática, con mi compañero Edwin Ávila, lo que quisimos realizar fue la unión o la inserción de nuestra carrera en el proyecto STEM MD Robotics. Entonces, la idea era esa y desde ese punto de vista partimos en objetivos generales y específicos adaptados a la contingencia por COVID-19, lo cual nos llevó a tener en cuenta que aunque la propuesta sigue siendo la misma, la inserción de la educación física en el proyecto STEM, los objetivos tanto generales como específicos cambiaron. El objetivo específico es incorporar el área de educación física en el proyecto STEM MD para mejorar las capacidades coordinativas en los grados octavos de las diferentes instituciones educativas por medio del juego y actividades virtuales debido a la contingencia por COVID-19. Los objetivos específicos son 6. El primero es fomentar el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de los estudiantes por medio del proyecto STEM MD. El segundo, interiorizar en los docentes de proyectos de STEM la fomentación de la práctica de educación física en medio de la sesión por clases, en las clases por medio de la app Meet. Lo que queremos hacer es como en las clases realizar unas pausas activas o actividades lúdicas o prácticas para que los estudiantes dejen esa monotonía de estar sentados en el computador todas las horas de clase, sino que por lo menos se levanten y realicen un poco de actividad física. No importa si son pausas activas, pero eso es lo que se quiere llegar a realizar en el segundo objetivo. El tercer objetivo es la realización de las diferentes planeaciones para mejorar las capacidades coordinativas de los estudiantes, la aplicación de diferentes planeaciones y actividades a los estudiantes por medio de la plataforma Meet. O sea, ese cuarto objetivo es el seguimiento de nosotros frente a los estudiantes, verificando las actividades y el proceso de ellos. El quinto es elaborar videos explicativos sobre los temas y sesiones de clase en las carpetas donde se realizó la entrega del portafolio de práctica profesional. Se evidencian diferentes videos, tanto con la realización de las actividades prácticas y todo el material didáctico lúdico que se le realizó a los estudiantes y que en mi caso me realizó mi prima de octavo. Y por último es hacer unas encuestas al final de la práctica, que eso es el último objetivo. La justificación al principio, lo que teníamos como tal del proyecto STEM era de cómo incidir en ella, en cómo agregar la educación física en el proyecto STEM MD Robotics, y lo hemos logrado por medio de las capacidades coordinativas y capacidades condicionales por medio de los juegos cooperativos y actividades lúdicas para que los expresen por la corporeidad, teniendo en cuenta que es un proceso interdisciplinar y con su enorme enfoque holístico de STEM MD, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces hemos agregado la educación física para que digamos que los niños y las personas, porque también hacemos acompañamiento a los docentes, tengan como ese momento de realizar actividad física y de salir de la monotonía de sus actividades. Ahora continuamos con el marco teórico, en donde lo he unido desde educación física y STEM, teniendo en cuenta las palabras claves que son esas. Bueno, se divide en 6 puntos el marco teórico, en donde trabajé la motricidad fina con Belkis Hortensia Penton,
trabajé la interdisciplinaridad con Ignacio Pastor Sánchez, las capacidades condicionales desde Armando Forteza. El constructivismo y el construccionismo parte desde cuatro pensadores que es Emily Durkheim, Piaget, Vygotsky y Gergen. Y ya la psicomotricidad va a trabajar desde Mónica Bernardo. Y por último, las capacidades coordinativas, volvamos a retomar con Armando Forteza como mis principales exponentes y autores de mi marco teórico. Listo. Ya por último, y para concluir, viene la adaptación a la virtualidad, en donde podemos observar que todo este proceso parte desde práctica profesional 1. Y antes de eso, el proceso parte desde una beca que me gané con mi compañero Edwin Ávila Borges. La beca que nos ganamos fue en una asignatura llamada epistemología con la docente Marta Salinas, que es directora o es algo del Parque Científico de Innovación Social. Ocupa un puesto alto ahí, entonces con la elaboración del proyecto se dio un par de becas para los estudiantes para que pudiéramos entrar a trabajar con este proyecto. Lo que tocó realizar para entrar al proyecto fue una sustentación hacia la directora del proyecto STEM MD, teniendo en cuenta que tocaba averiguar qué era STEM y cómo unir nuestras diferentes disciplinas hacia el proyecto. El trabajo lo realizamos con unas de educación infantil y educación física. Con esto damos el inicio a mi práctica profesional, en donde nosotros pues empezamos a retomar todo esto de STEM, de educación física, de nosotros llevar la práctica a este campo, y por lo cual hemos visto que, digamos que no solo los estudiantes, sino los profesores acompañantes en el diplomado, le hemos visto muchas falencias tanto en capacidades coordinativas y condicionales. Entonces lo que queríamos era iniciar todo nuestro proceso en los colegios, teniendo en cuenta que se quería hacer un análisis de estas capacidades por medio del test KTK, lo cual no se pudo realizar por la contingencia sanitaria. Pero en práctica profesional 1 lo que se realizó fue las labores en el diplomado y una que otra práctica por el Parque Científico de Innovación Social, teniendo que realizar diferentes actividades para los docentes y para los docentes profesionales en STEM. Nosotros ya en la práctica profesional 2 hemos llegado a la virtualidad. Como les conté anteriormente, la idea era llegar al colegio que me asignaron a mí, que fue el Colegio Bilbao, en el grado 8.2 con mi docente acompañante. Mi idea era llegar de una vez a realizar un test para revisar las capacidades de estos estudiantes. No se pudo realizar porque el día que se quería iniciar con este test fue declarada cuarentena a nivel Bogotá y pues a nivel nacional. No se pudo realizar este acompañamiento con los estudiantes, pero sí se mantuvo algo con los docentes. Y entonces, lo que nos tocó realizar en mi práctica profesional, partiendo desde ese punto de vista, fue adaptar todo el proceso educativo, tanto de STEM como educación física, a la virtualidad. En el proceso en donde nosotros tenemos que pues, tener un dominio de las TICs, teniendo en cuenta que cada herramienta que uno les brinda a los estudiantes pues tiene que tratar de ser lo bueno y lo mejor para que ellos tanto para que ellos mantengan como por decirlo así, eh, su estado estudiantil o su proceso pedagógico o su proceso educativo al margen. Entonces lo que realizamos fue por diferentes herramientas virtuales realizar un seguimiento por medio de Zoom y Meet. Digamos que Canva es una aplicación en donde los estudiantes pues, realizan sus infografías para la socialización de las actividades que ellos tienen que hacer. Digamos que también hay varios juegos, los cuales uno puede ir armando por medio de la plataforma EducaPlay y por Kahoot. Digamos que Kahoot es una aplicación en donde tú puedes tanto jugar individual como cooperativo. No importa, eh, no importa cómo sea, lo importante es responder y seguir adquiriendo estos conocimientos. Entonces todo eso partió desde mi práctica profesional 2. Y en consiguiente yo tendría que hacer un diplomado aparte, un diplomado de ambientes de aprendizaje STEM, lo cual es una metodología extranjera
traída pues a Colombia, y no solo a Colombia sino a nivel Latinoamérica, y no solo a Latinoamérica sino a cualquier continente, en donde digamos que se busca desarrollar las habilidades del siglo XXI por medio de retos y actividades cooperativas para un desarrollo sociológico, un desarrollo social, emocional, cooperativo y desarrollo cognitivo, pero le vemos la falencia de que no tenemos un desarrollo físico, lo cual es un pilar fundamental de la educación actualmente. Estas son algunas evidencias del diplomado que pues tuvimos hasta el momento antes de la contingencia sanitaria. Digamos que no solo es un robot, no solo es programar, no es solo, digamos que, llenar hojas por llenar. Es una metodología muy bonita a base de trabajo en equipo, de desarrollar sus capacidades, de una metodología a base de compañerismo, de asignación de roles, de en donde miramos y hacemos lo que el líder diga, pero todos aportamos para lo que toca resolver. Obviamente la idea de esto es contextualizar a los estudiantes de Bogotá en las zonas, no por decirlo más, sí, como por decirlo, zonas vulnerables, que es el Botadera de Ñuñoa Juana, el Oasis y todas esas zonas vulnerables. Entonces lo que se busca es una contextualización para que los niños, por medio de sus robots y de toda esta metodología, puedan plantear soluciones para el desarrollo de esto. Ahora, para terminar, lo que me gustaría a mí decir, lo que pasa, digamos que hubieron muchos vacíos, muchos huecos, no hubo, digamos, como el tiempo necesario para realizar la práctica en campo. Me hubiera encantado muchísimo realizar la práctica en campo. Tuve la oportunidad de realizar esta práctica con una prima de octavo, lo cual obviamente, digamos, no es lo más óptimo, pero por lo menos se contextualizó, se aprendió, se generó un aprendizaje significativo y se le aplicaron las diferentes temáticas y planeaciones. Cada actividad que está en mi carpeta de folio para entregar y la revisión del docente, en cada de esas carpetas están todos mis documentos, mi material didáctico, mis actividades y las evidencias de que con mi primita de, 13 años, de grado octavo, se pudo realizar. Y aunque no es una gran muestra, para mí y desde mi punto de vista, la educación física sí tiene que ir ligada a STEM MD Robotics para su desarrollo tanto motriz como cognitivo. Muchas gracias.